Bueno, una universidad estupenda, como la Autónoma ha sido casi desde el principio, muy llena de vida, con un gran compromiso social y de luego muy vinculada a los procesos de investigación y de la transformación de la sociedad, también con una necesidad de transformarse, porque había que responder a un desafío distinto, que era un tiempo distinto, de una gran movilidad sobre el concepto mismo de universidad, y ahí es donde tuvimos que trabajar, pero yo puedo en primer lugar decir que era, en fin, un agraciado al recibir un legado tan espléndido de la Universidad Autónoma. Sí, lo último que a mí se me ocurriría hacer, y de luego nunca hice, fue algo así como poner en cuestión lo que se había trabajado hasta entonces, pero mi desafío fue hacer universidad de otro modo, y esto es lo que traté de hacer. Pero fue un legado espléndido, esta es la verdad. Bueno, había necesidad de responder a algunos desafíos que tenían que ver con toda una transformación del sistema universitario en toda Europa. Había un concepto distinto de que quizás la universidad necesitaba vincularse más a la sociedad y dar una respuesta también a un modelo de Europa que era un modelo siempre polémico, pero un modelo entonces necesario. Y entre esos hitos pues nos vimos necesarios, vimos en la necesidad también de afrontar todo lo que tenía que ver con los planes de estudio, toda la organización de los estudios, también toda la organización un poco de la gestión económica, toda la organización también del campus, del espacio del campus, porque la universidad ya no era un lugar donde había que ir a clase y luego marchar para casa, más o menos, con independencia de que siempre ha habido universitarios que han estado allí viviendo todo el rato, ¿no? Pero es que ahora ya la vida misma del universitario era así, y esto obligaba a tener unas infraestructuras, a generar una noción de campus, de ciudad universitaria, donde poder vivir, donde poder pues comer, donde poder descansar, y esto nos llevó también a hacer una intervención que podríamos llamar sostenible, ecológica, para hacer de ese lugar un lugar habitable. Esto creo que eran los mayores desafíos, ¿no? Y como siempre, hacer un modelo de financiación que permitiera tener unos recursos suficientes para abordar todo eso. Bueno, la Autónoma siempre ha sido una universidad muy emblemática y de mucha referencia, muy pionera en muchas cosas, simbólicamente desde su fundación, en un momento que tiene que ver con la autonomía universitaria, ¿no? Ya es verdad que ahora todas las universidades son autónomas, pero nosotros nos preocupamos al hacer los estatutos de poner una frase que yo mimé mucho, ¿no? Que fue el hacer de la autonomía una seña de su identidad o de su distinción. Autónomas son todas, pero la autónoma siempre creyó en su autogobierno como algo fundamental. Y en un momento en que no siempre estaba tan claro que la universidad era un lugar, además de la formación o de la enseñanza, también de investigación y pionera en la investigación, los que habían sido rectores antes lo tuvieron muy claro. Y luego el compromiso social y político de la Autónoma, esa es una seña fundamental de la Autónoma que nunca hay que olvidar, y el afán también de modernidad. La Autónoma, con todos sus defectos, siempre ha sido una universidad investigadora de gran compromiso social y vinculada a los procesos de modernidad del país. Por eso tuvimos que relacionar con los ayuntamientos del entorno, con las entidades sociales, económicas, políticas, privadas y públicas, asociaciones, entidades, abrir la universidad, abrir al entorno en el que estamos, pero yo creo que la Autónoma siempre ha sido y sigue siendo una referencia. Hay que tener en cuenta que se fundó pues, con la Autónoma de Barcelona, con el campus de Lejona en el País Vasco, y estas universidades siempre han sido una referencia para el modelo de autonomía universitaria. Pues siempre he tenido una cierta voluntad de constituir espacios de participación y de comunidad. Cuando yo hablaba de la universidad es una comunidad, y algunos me miraban como diciendo que era una palabra que no sé si era muy pertinente para hablar de comunidad universitaria, pero siempre he creído que había que insertarse en espacios de participación comunes. Bueno, esto exigía mucha dedicación personal,
Yo no voy a hacer ostentación de haberme dedicado aún más tiempo que todos los demás de la universidad, todos lo hemos hecho mucho y siempre hay, supongo, víctimas en el camino, víctimas que tienen que ver con la vida personal, con la vida familiar, en fin, a veces pienso a qué edad tenían mis hijos cuando yo me empecé a meter en estos líos y luego de repente descubrí que ya tenían 17 años, ahora tienen 30, pero siempre hay un precio, pero todos pagamos un precio en la vida. Yo he recibido mucho más de lo que he dado en la universidad, así que ni siquiera saldo cuentas personales. Si digo es que me enseñó también a trabajar con otros, a luchar con ellos por algo. Siempre he dicho que nada une más que luchar con alguien por algo. Hemos reído juntos, hemos llorado juntos, hemos tenido equipos y creo en los equipos. Así que en la universidad es muy importante trabajar en común con un equipo y vincularse a la comunidad universitaria, pero le transforma a uno. O sea, yo no tengo nada que ver con aquel que llegó a ser rector, bueno, a ser elegido por los demás como rector. Es un regalo tan grande, te abre tanto la cabeza, la noción misma de ciencia. Ahora tengo una noción mucho más abierta, mucho más plural de lo que es la ciencia y más integradora de todas las formas de saber. Es un regalo y un privilegio ser rector y ser rector de la Autónoma. Bueno, yo que tengo, en fin, algún hermano mío dice que soy un solitario social, otros hermanos míos dicen que soy un hippie con corbata, no lo sé, yo creo que soy un señor muy convencional, pero si me acuerdo de algo, será también del despacho en el que, rodeado de libros y a veces solo, ¿no?, podía sentir la emoción de antes de ir a clase, ¿no? Esta emoción está comparada también con la biblioteca de humanidades, porque muchos luchamos y defendimos para que se hiciera una biblioteca de humanidades. Decíamos también cuando hacíamos debates con otros modelos, bueno, lo que son laboratorios para otros, para nosotros no es biblioteca. Una facultad de humanidades, de filosofía y letras sin biblioteca. Sí que recuerdo un rincón en la biblioteca y un rincón en mi despacho. Y una vez que ya he superado las nostalgias, también recuerdo con mucho gusto la idea de campus, la idea un poco ecológica, sostenible de campus, la idea del trabajo por hacer pues la Plaza Mayor, el integrarlo todos los edificios en un contexto más o menos armónico, cuando la universidad había sido fabricada casi como algunos dicen como granjas de pollos, pero eso no quiere decir que no fuera también hermosa en todos los sentidos. Pero yo recuerdo mi despacho y la biblioteca de universidad. Participamos desde el primer momento, tanto personalmente como institucionalmente, en una toma de posición contra la guerra de Irak. Si uno mira las fechas de los primeros escritos de una toma de posición expresa contra la guerra de Irak, la Universidad Autónoma fue pionera. No es que uno, porque sea de los primeros, tenga más razón, pero es que yo creo que había buenas razones para defender unos valores en los que creíamos y creemos. Y me parece, y yo me siento muy orgulloso, que la universidad, y en concreto la Universidad Autónoma, fue determinante en ese sentido. Siempre habíamos tenido una noción internacional de la defensa de los valores y de los derechos humanos. Nunca ha sido una universidad de campanario y por eso nada injusto nos era ajeno. Y esa guerra nos pareció injusta y nos sigue pareciendo que era injusta. Y yo creo que hicimos muy bien todos, unidos a otras fuerzas sociales, políticas y de compromiso, tomar posición pública en contra de la guerra de Irak. Y me parece que ahí la universidad pues estuvo a la altura de sí misma. De no haberlo hecho así, yo creo que hubiera defraudado incluso su noción de universidad. Cuando hay víctimas, esto es lo primero y lo anterior a todo, lo que no se puede englobar en nada más, lo que verdaderamente descoloca cualquier tipo de discurso. Cuando estás cerca y ves las familias y ves el dolor y ves el sufrimiento, esto es lo primero. Lo primero que se vivió es como dolor y como solidaridad con las familiares. También aquel día me parece que había algún tipo de huelga, que es lo que hizo que los trenes no vinieran tan llenos, porque lo lógico hubiera sido que viniendo muchos más universitarios hubiera sido más
doloroso y dañino el efecto sobre la comunidad universitaria. Pero también digo, y esto es verdad, que aparte de los nombres propios de quienes fallecieron, que nunca los olvidamos, y de sus familiares, también algún personal de administración y servicio, lo que nosotros sentimos todas las víctimas como víctimas nuestras. No hicimos víctimas de unas nuestras y otras no. Y me parece que esto debe ser así, pero se vivió con un gran desconcierto, también al tiempo el desconcierto político, había debates sobre quién era en aquel momento, pero pronto se dilucidó, aunque algunos quisieron extender la duda, que había sido un atentado yihadista, y nosotros lo que hicimos, como siempre, fue expresar nuestro rechazo, pero no caer en la exclusión de sectores ni de formas de concebir la realidad o el mundo, ¿no? Esto ayuda mucho el tener también un departamento de estudios islámicos, ¿no?, que siempre nos sirvió para saber distinguir lo que son los fanáticos de lo que son convicciones extraordinarias y formas de ver la vida que respetamos absolutamente. Hoy por hoy todavía, el otro día que celebramos un aniversario, celebrábamos o conmemorábamos el dolor, si eso se puede decir así. También yo traté de decir que no extendamos la exclusión con ese motivo a formas de entender o de pensar la vida diferentes a las nuestras, que esto sí sería también responder al fanatismo con otro fanatismo. Bueno, es cierto que los gobiernos europeos habían decidido la necesidad de transformar el sistema universitario europeo. Fue una decisión de los gobiernos de Europa y de algún país más. Y esto nos llegó a nosotros con la voluntad y la necesidad de hacer una reforma. Hicimos una ley orgánica de modificación de la ley orgánica de universidades, que es LOMLOE exactamente, porque llegamos al acuerdo de que había que no echar a perder todo el esfuerzo que se había hecho, pero sí modificar radicalmente los estudios. Y entendimos como una ocasión, la verdad, como una ocasión para internacionalizar la universidad, para abrirla a otros países, para que se pudiera estudiar un año aquí y otro en otros lugares, para lograr también la movilidad y para lograr también una dimensión social mayor de la universidad en toda Europa. Y para actualizar los estudios, se decía entonces, vinculado a nuevas formas de enseñar y de aprender. Los hechos nos han enseñado, y entonces ya hubo también debate sobre eso, y de luego yo puedo decir que después, siendo ministro de Educación, que me tocó serlo, pues trabajamos mucho para que no se perdiera la dimensión social. Y ahora pienso también que al haber una crisis económica y sobre todo el corte de recursos para las universidades, se resintió el modelo inicial, que era un modelo de movilidad y de transformación, y se acabaron haciendo, por culpa de todos, cada uno tenemos más o menos responsabilidad, cambios sin a veces estructuras y recursos para hacerlos. Y entonces esto produce una distorsión del modelo, aunque algunos también tenían una idea de mercantilizar la universidad, ¿no? Nosotros luchamos mucho para que no fuera así. Creíamos que había que darle dimensión social, que tenía que haber becas. ¿De qué sirve decir que uno puede ir a cualquier país de Europa a estudiar un año si luego no tiene medios para hacerlo, ¿no? ¿De qué sirve decir que vamos a hacer nuevas formas innovadoras de educación si luego resulta que hay demasiados alumnos en un aula? El recorte de los recursos y luego probablemente también algunos errores en la aplicación, pues también es verdad que incidieron en la efectiva transformación que esa ocasión propiciaba. Pero también se reformaron todos los planes de estudios, se adaptaron al espacio europeo, era obligatorio hacerlo, no fue una decisión que tomamos así en la autónoma. Y también se hicieron proyectos de innovación docente. En ese momento empezaba la NECA, la famosa NECA, y se empezaron a hacer formas de evaluación de las titulaciones. Todo esto es aplicado, a veces con éxito y otras veces no, y se hicieron, ya digo, planes de innovación docente. Una estupenda idea que yo pediría casi hoy que se evaluara, a ver si la aplicación ha estado a la altura de la idea que eso era. Y si no es así, para que se hicieran las correcciones debidas. Bueno, para mí el vínculo fundamental es el vínculo de la universidad y la sociedad, porque de la que forma parte. O
A veces se habla de la vinculación entre la universidad y la sociedad como si la sociedad fuera algo externo a la propia universidad. La universidad forma parte de la sociedad. Por eso yo suelo hablar más bien del vínculo entre la universidad, el desarrollo social, económico y político de los territorios y la relación con todas las instituciones públicas, privadas de los entornos. Y ahí es donde es imprescindible una relación también con los ámbitos emprendedores, con los de aquellos que generan bienestar y tienen iniciativa social, son innovadores, y a mí me parece indispensable, ¿no? Es verdad que esto también fue objeto de un gran debate, se decían frases del tipo, fuera empresas de las universidades, y yo entiendo lo que se quería decir. Lo que se quería decir es que la universidad no se rindiera a un modelo economicista de la sociedad. Todavía hay algunos que hablan de la educación en términos muy economicistas, hablan de producto, hablando de la educación, o de cliente, hablando del estudiante, o rentabilidad, o sin solidaridad, o competitividad. La economía ha impregnado todo el lenguaje también educativo, pero yo creo que, salvando también todos los problemas que tenemos que soslayar, es indispensable que la universidad esté vinculada a los ámbitos empresariales, pero teniendo también la iniciativa discursiva, haciendo proyectos conjuntos, no renunciando a sus principios. La universidad es cierto que no debe venderse, ¿no? Pero es cierto que la universidad no debe aislarse y debe generar conjuntamente con toda la sociedad, he dicho instituciones públicas y privadas, porque si uno se fija, probablemente la institución que tenía más empleados, bueno, si digo entre comillas, la empresa mayor con la que se relacionaba la universidad era el Ayuntamiento de Alcobendas. Pero bueno, esto no es una empresa en términos técnicos, pero era una institución pública, porque también hay que relacionarse con instituciones públicas y privadas, asociaciones, ONGs, entidades de todo tipo, no solo empresas en el sentido técnico. Bien, con razón dice apenas 2 años, pero fueron 33 meses y sé el número de días y de noches que eso tuvo. Fue desde febrero a finales, principios de un mes, a finales del mes de diciembre. Hay 9 meses y luego 2 años, 33 meses. De luego mis proyectos no era sino vincularme a un proyecto de transformación de la educación. Y como yo había hablado mucho de la universidad y de cómo tenía que ser la universidad, y era presidente de la conferencia de rectores de las universidades españolas, pues yo creo que alguien debió pensar, este que habla tanto, pues que haga lo que dice, ¿no? A ver si es capaz de hacerlo. Y en ese momento se estaban organizando todos los planes de estudio en España y yo trabajé para que pudieran adaptarse, porque si no, no íbamos a tener ni siquiera la posibilidad de reconocimiento de los títulos españoles. Ya he señalado antes las pegas que eso pudo tener, pero siempre entendí que eso había que hacerlo por mecanismos de participación. O sea, la idea de pacto educativo incluye en el corazón una idea fundamental, que es que no se puede cambiar el sistema educativo sin contar con la comunidad educativa. Que la comunidad educativa no son los pacientes del cambio, sino agentes del cambio, y por tanto sin profesores, familias, estudiantes, sin el personal de la universidad, de los institutos, sin los agentes sociales, sin los propietarios de los centros, sin las entidades e instituciones, no se puede cambiar el sistema educativo. Es que algunos quieren cambiar el educativo desde la Puerta de Alcalá o de la calle Alcalá, y no es así. Y ese proceso llevó a un pacto social, y ese pacto social yo creo que se ha producido en gran medida, que hay conciencia de que es indispensable hacerlo, estabilidad económica, estabilidad de objetivos, estabilidad legislativa, menos activismo legislativo. Y luego también yo me preocupé de una cosa que me parece importante: cómo lograr un pacto territorial, es decir, estando transferida la educación a distintas comunidades, cómo lograr que todo el sistema universitario y todo el sistema educativo trabajara en un proyecto compartido sin centralizar de nuevo la educación. La tarea era no recentralizar, que es lo que decían algunos. Lo que hay que hacer es devolver las competencias. Yo nunca creí en eso. Lo que hay que hacer es buscar la solidaridad entre las regiones, que es lo que dice el artículo 2 de la Constitución, y para eso trabajar en las comisiones sectoriales.
todo esto, llevamos a hacer programas de cooperación, pero tenía una espina y sigo teniendo una espina, que es la atención a los que abandonaban el sistema, a los que quedaban en el camino, el abandono y el fracaso escolar, la atención a los que no se incluían, a los que eran excluidos, no a los que dejaban el sistema, sino a los que eran echados del sistema, ¿no? Y la atención fundamental también, repito, a las formas de enseñar distintas, ¿no? Estas eran las preocupaciones que más teníamos y que sigo teniendo, la verdad, sigo teniendo. Bueno, yo quiero recordar que nosotros que hicimos voy a tomarlo desde otro lado, ¿no? Nosotros que hicimos un plan estratégico por primera vez. Yo que fui elegido, el primer rector que fue elegido por toda la comunidad universitaria, porque entonces se elegía por el claustro, pero el primero que eligió por la comunidad universitaria pues fui yo, lo cual no dice nada, igual eso demuestra el problema que esto puede ser, pero que las 40.000 personas votaban con su índice de participación debida, pues entendí y entiendo que la democracia no es algo que hace plegar sobre sí mismo, sino abrir hacia afuera. Recuerdo con mucho gusto, perdón que me extienda, ¿no? Pero recuerdo con mucho gusto que no se llamaba, que lo que antes era un vicerrectorado de cultura se acabó llamando vicerrectorado de extensión universitaria y cooperación. Y ese título, que acabó llevando a la creación de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, incluye toda la noción de la democracia concebida también como espacios de participación y de apertura a la palabra de los demás, a no hablar en lugar del otro, a crear condiciones para que cada cual tenga su propia palabra. La democracia no es hablar por los demás, es crear condiciones para que nadie esté silenciado y acallado. Y yo sigo creyendo en ella. Luego viene el debate si debe ser democracia representativa, en la que yo creo que debe ser muy antiguo, y hubo otras formas compatibles también con formas de asambleas o con formas de participación más directa, pero sigo creyendo que la democracia es la vértebra fundamental para la transformación de la sociedad hacia una sociedad más justa. Bueno, yo creo que España será lo que sea su educación y que la educación no simplemente es la adquisición de conocimientos, sino la formación de ciudadanos y ciudadanas activas y libres. La educación es también la formación para el cultivo y el cuidado de uno mismo, para la inserción en una comunidad y para la transformación de toda la sociedad éticamente, es decir, en espacios de justicia y de libertad. Así que hay mucha gente que conoce muchas cosas y es mal educada. Y hay personas que conocen mucho y son muy poco sabias. Es una forma de relación con uno mismo y con los demás, pero me parece que es importante reivindicar un sentido fuerte de la educación, repito, no simplemente como tener más conocimientos. Incluso he dicho alguna vez que conocimiento, competencias y valores deben ir juntos, que sin valores los conocimientos pierden mucha fuerza y sin competencias, ¿no? Bueno, solo contar que los médicos de Hitler tenían buenos conocimientos, pero tenían unos valores muy discutibles. Ojalá hubieran tenido menos conocimientos. Sí, yo creo que la educación es un acto de comunicación, que es un modo de relación, no es una mera transmisión, ¿no? Siempre hablamos de la transferencia del conocimiento a la sociedad, ¿no? Yo estaba muy preocupado por eso y muy preocupado por hacer nuevas formas también de gestión, ¿no? Y lograr que las formas de organización de la universidad fueran eficientes y solventes, ¿no? Y yo creo que toda la tecnología tiene que ir en la dirección de lograr solvencia y eficiencia en la gestión. La tecnología no es un fin en sí mismo, sino se convierte en una especie de tecnocracia. Y creo que son nuevos lenguajes, nuevos formatos, nuevos vehículos de transmisión, nuevas formas de concebir la realidad. Alguno dice que vivimos en la época posalfabética, pues ante ustedes un alfabético diplodocus en extinción, que sigue creyendo en hablar, leer, escribir, sigue creyendo en hablar con otros, relacionarse con otros, pero las tecnologías son absolutamente decisivos, abren espacio a un mundo realmente distinto y hay que
buscar en ellas formas distintas también de enseñar y de aprender. Somos muy convencionales, todavía somos muy convencionales, pero también si no tenemos buena preparación, a veces es patético el uso que hacemos de tecnologías pensando que por el mero hecho de que se use el instrumento, el conocimiento ya es de calidad. No se han hecho los hombres para las tecnologías, sino las tecnologías para los seres humanos. ¿Cómo será la sociedad y el mundo? Esta mezcla de nuevas tecnologías con también la nueva biología va a producir una noción de seres humanos, una realidad de los seres humanos que es hasta difícil de prever cómo seremos dentro de 50 años. Pero creo que estas señas de identidad de la universidad que tienen que ver con no ser simplemente un sitio de expansión del saber, sino de generación y creación del saber. Y esta noción de la universidad también como un espacio de relación y de defensa de valores ejemplares y comunes, de formas de participación singulares, seguirá siendo verdad, ¿no? Y luego que el saber hay que generarlo, hay que producirlo, ¿no? Esa palabra puede parecer un poco pragmática, pero la generación del saber es imprescindible y en un mundo que se transforma a gran velocidad lo será aún más. Creo que seguirá siendo una universidad muy comprometida y no hay ninguna razón para pensar que no será extraordinaria como lo sigue siendo.